Lo que alguna vez fue ciencia ficción, hoy ya es nostalgia. Acompáñanos a conocer nuestra historia a un cuarto de siglo. En el año del 2020, el mundo entra en colapso, como hablábamos hace un programa, y sucede quizá una de las cosas más importantes de toda mi vida. Ok. Se publica mi primer libro. ¡Ay, sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Claro! Con la terrible, buena, mala fortuna de que pues no se puede hacer una presentación. De hecho, la presentación oficial ocurre un tiempo después en sí. la Rosario Castellanos, aquí en La Condesa. Pero ese libro yo lo empecé a escribir como desde 2018. Dentro de ese libro hay un cuento sobre una niña que no quiere ir a la escuela y finge romperse un brazo para no ir. Ok. Y por circunstancias, las personas también se empiezan a romper el brazo cerca de ellas y se desata una pandemia de brazos rotos. ¡Oh, no! Muy a mi manera y sin saber a dónde íbamos, yo predije Claro. que todo esto iba a ocurrir. ¡Ay, qué horror! Puede ser, pero ¿sabes quién lo dijo mejor que tú? A ver. ¿Ubicas las películas del Hombre Araña que hizo Sony sin el Hombre Araña? Las de Venom y Madame Web. Sí. En 2020 iba a estrenar una de esas, la de Morbius. Ah, sí, claro. Y que originalmente, no sé si eventualmente editaron eso fuera, pero Morbius estaba haciendo experimentos con murciélagos. Y pues como lo que no recuerden, el COVID todo indica que una de las fuentes por las que mutó fue a través de un murciélago. Entonces, cuando se dieron cuenta que habían hecho una película sobre un tipo que mutaba por cortesía de un murciélago, fue como... Paren todo. Pues bueno, bienvenidos a un cuarto de siglo, el programa donde vamos año con año recordando el siglo XXI. Yo soy Daniel Valera. De este lado, Ulises de la Rosa. Y ya estamos en la segunda parte de nuestro recorrido del año 2020. Ay, güey, se pone bien raro todo. Ya venía. Pero sí. Según yo, esto es así... desde este momento nadie va a volver a ser feliz nunca. Qué optimista. Híjole, sí, y vamos a tratar de recordar, no hacer nuestra versión típica del programa, ¿no? Donde vamos que si la música, que si las películas y que si los políticos. Todo ¿no? esto debe de pensarse como dos personas dentro de su casa viendo pantallas. Pero lo interesante es que luego se nos olvida que hubo 3 meses sin pandemia del 2020 que parecen como si fuera dos mundos paralelos, ¿no? O sea, cuando recuerdas algo que pasó en enero o febrero de 2020, es como, ay, y ni sabíamos lo que se venía. Sí, estábamos a un mes de que se pusiera del carajo. Sí, o sea, por ejemplo, en febrero de ese año, de 2020, hay unos Óscares, por ejemplo, y gana una película que para mí es una de mis películas favoritas de la vida. Parásitos, de Bong Joon-ho. Los coreanos haciéndolo grande. Sí, es un peliculón, fíjate. Sí, es una... O sea, el tipo es un gran director de cine, ¿no? Ha hecho muchas muy buenas películas. Pero sí creo que los Óscares le atinaron en darle el Óscar a su obra maestra. Una historia que tiene como característica más clara cambiar de género durante la historia, ¿no? Sí, correcto. Pasa de ser una cosa medio chistosilla a un enredo, a algo terror, más oscuro, sí. a terror, a ya una cosa delirante al final, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, Bong Joon-ho es muy famoso por hacer esos cambios de género a mitad de la nada, ¿no? O sea, no sé si has visto otra película de él que se llama Okja, que está en Netflix. No. De un cerdo gigante. Es que él tiene como dos lados. Tiene la sátira política y luego tiene su ciencia ficción. Sí, que Parasite es súper política, ¿no? Sí, exactamente, es su película más realista. Y yo la recuerdo mucho porque para mí es parte de una duología que no fue pensada. Oficial, pero... Ajá, porque yo la comparo con otra película de Óscares que salió el año pasado, que es Roma. Órale, a ver, ¿te escucho? Porque son dos películas que al fin de cuentas es sobre relación de clases. Y es fascinante comparar cómo, ¿no? Porque México y Roma particularmente aborda esa relación de clases donde se habla de esta relación en la que hay una especie de cariño entre la clase, los patrones y los sirvientes, pero al fin de cuentas es una
hay una división bien cañona. Sí, yo siempre he dicho, de hecho, que el final de Roma, que debe de ser adrede, pero Ajá. a mí me parece una bofetada, que es Yalitza Aparicio entrando al agua sin saber nadar Ajá, para sí, salvar a exacto. los niños, y esta escena bella, Ajá. sacándolos no sé qué, corte A o corte B, no sé cómo Ajá. son los cortes. Corte, Corte A. ajá, estamos en la sala y ¿me preparas un chocomilk? Exactamente. No, es como, güey, qué pedo, o sea, Sí, es súper inhumano. Exactamente, ¿no? O sea, es una película que para mí, ya con los años creo que ese es su punto, que es un reflejo de esa relación que a mí me parece hipócrita de la relación de clases en México. Sí, sí, sí. Y mientras tanto, también creo que Parásitos es una exploración de esa relación de clases en Corea del Sur, que también tiene unas cosas muy duras, pero para mí es muy ajena, ¿no? O sea, como... Sí, es muy específica a las formas de un país que no es el nuestro. Exactamente, ¿no? Punto es que es una película que a mí me encanta. Sí, que, maravilloso. como alguien que le gusta, sueña con hacer cine, Ajá. el guión me parece una obra maestra, no le sobra nada. O sea, No peca de soberbio tampoco. sí, sí, y no se excede en nada. O sea, todo está ahí por una razón. Cada frase, Sí, sí, cada toma es realmente, técnicamente es maravilloso, ¿no? Y para mí fue como, ¡ay! ¡Qué buena noticia! Al fin los Oscars le atinan a la película que debía ganar el Oscar a Mejor Película un año. Es que buena señal para el año. Claro, claro que lo es. La otra cosa, así como de cultura pop que sale antes de la pandemia, que me parece muy interesante platicar. Ya hablamos de un muchacho, que ya no era muchacho, llamado Justin Bieber, Sí, no, ya no era mucho. que se había hecho famoso gracias a YouTube. En 2020 ya no es tan famoso, bueno, ya no es tan exitoso, ya no tiene los hits que tenía antes, y saca una canción que se llamó Yomi, que es una porquería de canción. Aún si te gusta el pop que intenta hacer R&B de chicos blancos, es una mala canción. Me van a funar. Me van a funar. Las propias fans de Justin Bieber han de odiar esa canción, yo creo. Puede ser. Porque le fue tan mal esa canción, que para mí su historia en el mundo de la música, porque Justin Bieber publica en sus redes sociales, en su Instagram y en su lo que fuera, en su TikTok, básicamente publica un instructivo para sus fans de cómo hacer trampa en Spotify para que suba en las listas de popularidad. Básicamente les dijo, pongan la canción en loop y pongan su computadora en mute para que mi canción tenga más reproducciones y aparezca entre las canciones más exitosas de Spotify. Hay ejemplos de bandas chicas haciendo esto, Ajá. como para ganar alguillo de dinero, Ajá. pero el hecho de que Justin Bieber sea el artífice de una artimaña de este tamaño es fuerte. Sí, o sea, bueno, Spotify tuvo que redefinir sus conceptos de fraude para castigar cosas así, ¿no? Porque sí, suena, o sea, para mí esto ya es como una cosa totalmente absurda, ¿no? O sea, porque Spotify te pasa o anuncios o le paga al artista por reproducciones de personas que tienen Spotify Premium, ¿no? El punto es que entre más reproducciones, más dinero haces, ¿no? O sea, esto es el equivalente de decirle a sus fans, compren el disco 8 veces, por favor. Que creo que ese fenómeno solo ocurre paradójicamente en Asia, en Corea también. Ah, sí, exactamente. Pero las fans de las boy bands, Ajá. y es una cuestión casi como de orgullo de ellas que ellas organizan. No solo eso, es que fíjate que además si compras suficientes discos puedes entrar a un concurso para tener una llamadita con tu idol. Oh, no. Entonces se sabe que hay discos, hay cajas de discos en la calle, nuevecitos, Ajá. y te los puedes llevar los discos. Ajá. Porque esas chicas solo los compraron para ganar el premio en la compra de dos Coca-Colas, llévate un juguetito. Sí, el equivalente. El equivalente, pero pues en la industria musical. Ish. Que te hace pensar que la industria musical es una patraña, ¿no? Sí, exactamente. Fue justamente, yo creo que para mí eso fue, que evidencia la falsedad de la industria musical, ¿no? De que, o sea, pues digo, siempre ha habido un nivel de falsedad, ¿no? Pero pues a la vez, pues aún nuestra generación, pues todos nos sabemos las malditas canciones de los Backstreet Boys, ¿no? Sí, exacto. Pero ahora, pues sí, justamente, o sea, BTS vende millones de discos, o Justin Bieber vende o reproduce millones de canciones, pero son
2000 fans que están dándole clics a lo absurdo para decir mi artista del que soy fan es el número 1. Mira, de hecho, voy a contar una anécdota que ocurrió en España. Se filtró, o sea, no tengo el dato exacto, vamos con pinzas, pero se filtró el número de ventas del artista que había ganado el disco de oro ese año en España. Ok. Güey, eran como 3000 discos. Oh. Híjole. Es muy fuerte, ¿no? Claro, tiene que ver con que ya nadie compra discos, tiene que ver con estas cosas, pero es que es muy, muy duro que te digan, ay, este es doble disco de platino, cuando por ahí ya no significa lo mismo que hace 35 años. Exactamente, sí, van cambiando el estándar, pero siguen regalando el premio, ¿no? Sí. Es un poco absurdo. Sí, pues sí, para mí era el total colapso de la industria musical en este momento. La máscara, sobre todo. Sí, ¿no? sí, exacto, el momento que para mí se cae la máscara. Sí, esto ya no es glamoroso, estamos haciendo centavos. Sí, exactamente, estamos haciendo centavos y estamos engatusando a nuestros fans para mantener la ilusión con la gente que no son fans. Sí, exacto. ¿No? Lo cual es, ¿no? Pero bueno. ¿Dirías que Led Zeppelin nunca habría hecho esto? O sea, es que vivían en otro mundo. O sea, yo creo que Led Zeppelin habría hecho una ceremonia mágica. Sí. ¿No? Dicen que el Led Zeppelin 4 tiene un hechizo contra los críticos o algo así, que por eso fue exitoso. No es en serio. No, sí, te creo. Pero todo lo en serio que eso puede ser. Exactamente, o sea, no se llama Led Zeppelin 4, se llama Sin Nombre, para que no puedan maldecirlo. Muy bien. Entonces, es otro nivel de absurdo. Pero bueno, esos son dos eventos de la cultura pop, de cosas que pasaron antes de que ocurre la pandemia y el mundo, los primeros 3 meses de 2020 y los últimos 9 meses de 2020 son dos realidades separadas, ¿no? Y te cambia totalmente, ¿no? Obviamente ya no vamos al cine. Hijo, mano. Pues de hecho, todo el tema de estrenos fue un broncón, ¿no? Porque hacerlo a través de plataformas condicionó muchísimo a los cines. Sí, o sea, porque por ejemplo, había gente como Disney que ya habían sacado Disney Plus, ¿no? Se estaban preparando para competirle a Netflix. Y en ese momento se dan cuenta que lo que tienen que hacer es crear un modelo para poder estrenar sus películas en Disney Plus. ¿No? Lo cual es un broncón porque la gente que trabajó en esas películas dicen, ¿y cómo vas a pagar a mí? Si a mí quedamos que me ibas a pagar taquilla. Ah, sí, claro. ¿No? Hubo un caso muy famoso de una demanda entre Scarlett Johansson y Disney, porque en 2020 iba a estrenar la película de Black Widow, que Scarlett Johansson pasó 8 años pidiendo esa maldita película, ¿no? Que le decían, es que las mujeres no pueden protagonizar películas de superhéroes. Sale Mujer Maravilla, ¿ya puedo hacer mi película? No. Los Vengadores es el éxito total, matan a su personaje y ella insiste. ¿Matan a su personaje? En Avengers Endgame muere Black Widow. No me acuerdo, güey. Y sale la película de Black Widow como una precuela de Pues sí. ¿no? Porque ya estaba muerto, pero ella insistió que aún así quería su película y le hicieron una precuela. Y le estrenan en Disney Plus violando su contrato y ella demanda a Disney y por eso ya nunca más va a volver a aparecer Scarlett Johansson en Disney. En el universo cinemático de Marvel. Pero sí, o sea, todo el mundo se tiene que readaptar, ¿no? Sí, claro. Todos menos Netflix, que ya estaban ahí. Yo supongo que por esta misma tendencia es mucho más dirigido que es un éxito ese año, ¿no? En Disney con sus estrenos Sí. Y en Netflix con cosas muy particulares. Sí, digo, cosas rarísimas, porque yo no sé qué le pasó a nuestros cerebros, que eso fue lo que se volvió hit, pero en Netflix hubo un hit que fue un reality show llamado Tiger King. Tiger King. Que era la historia de un cuidador de tigres, polígamo, bisexual, criminal de armas, traficante de drogas. Traficante de tigres. Traficante de tigres era como, ¿no? La cosa más random que puedes. Lo que se viraliza es el documental, no el show, ¿no? Ajá. Porque él tenía como su propio programita. Sí. Pero lo que se viraliza, bueno, lo que se vuelve popular en ese momento es el documental. El documental de Netflix sobre su vida, sobre que otra mujer le está acusando de... Otra traficante de tigres lo está acusando de traficar tigres. Exactamente, y él acusa a esa traficante de tigres de homicidio. Ah, sí. Es como si alguien me agarrara hasta en las mejores familias, o el show de Jerry Springer,
y los destilan y luego le ponen cocaína. Y eso es Tiger King. Pero es que, güey, no le darías. O sea, si no ocurre, nadie podría ir tan lejos con la exageración. O sea, un amante de este güey se pega un balazo jugando con una pistola. No sé, está lleno de cosas súper absurdas. Hay imágenes de él hablando, no sé qué. Lo ataca un tigre. Sí, yo creo que estábamos tan entumidos con la realidad que necesitamos la cosa más irreal posible. Y que te aventaran un sureño gringo hacia la cara y dijeras, podría ser peor todo esto. Sí, exacto, pero por ejemplo, volviendo a la música, ajá, hubo una canción que fue éxito en 2020, para que te des cuenta de esa cosa de que estábamos sedientos de cosas extrañas que nos hicieran experimentar algo, ¿no? Que nos dieron un trancazo en las endorfinas para que... fue una canción de rap de... Megan Thee Stallion. Cardi B, claro, güey, por supuesto. Llamada WAP, que es un acrónimo para Wet Ass Pussy. Que es la canción no más sexy, pero más sexosa. Yo te diría que es una de las canciones menos sexy. Sí, exactamente. Exactamente. No, vamos a hacerla tan sexosa que deje de ser sexy. Sí. Vamos a hacerla tan sexosa que se vuelva absurda y se vuelva cómica. Además tenía una cadencia bien rara, ¿no? Sí, porque el beat es un coro de un cuate que va diciendo "There's some hoes in this house, there's some hoes in this house". Y ese es el beat, es un cuate diciendo "There's some hoes in this house", sí, una y otra vez en loop durante 3 minutos. Debimos haber sabido que ya no venía nada bueno. Mientras estas dos mujeres rapean sobre sexo de la forma menos sexy posible, ¿no? O sea... dice algo así como estaciona este camión en este garage chiquito y se escucha un claxon. La gente estaba aburrida, mano, ¿qué te digo? Y bueno, hablábamos del programa pasado de cómo nos estábamos volviendo locos. El que esas cosas fueron éxito, yo creo que son exacto, fueron sintomáticos, ¿no? Sí, yo por ejemplo te puedo decir que pues con el pie roto, como les contaba el episodio pasado, me instalé a ver YouTube. Ajá. Y encontré un youtuber que a la fecha es uno de mis youtubers favoritos. Ajá. A ver, vamos a hacer una distinción. No sé qué era de su vida en ese momento, pero su canal era una cámara, 3 de sus amigos alrededor de una mesa, su esposa detrás de la cámara, estaban bebiendo y platicando. Es un argentino japonés. Ok. 2 horas de eso, güey. Contando nada, ¿no? Así. Y yo digo, wow, es lo mejor que he visto en toda mi vida. Termina la pandemia, el youtuber ese se divorcia. No sé si se aleja de sus amigos, pero ya no sale. Y se vuelve uno de los canales más importantes de viajes a Japón. Y es como, solo estábamos deprimidos todos. Wow. Pues sí, y bueno, también esa es la cosa, ¿no? O sea, cómo tiene que cambiarse toda la industria del entretenimiento. A mí me pareció fascinante ver a los gente que trabajaba en televisión tratando de producir televisión desde su casa, que básicamente se volvieron youtubers. Sí. Bueno, de hecho, tal vez aquí es donde la tele le tiene que empezar a copiar más el formato a internet. Exactamente. Justamente tienen que, porque pues, no tienen el estudio, no tienen audiencia, no pueden hacer cosas con 20 actores en escena. Lo que es bonito, entre comillas, es que nadie se rindió, ¿sabes? También pudieron haber dicho, vamos a pasar repeticiones del Chavo del 8. Digo, igual llevamos 50 años usándola. Bueno, es un decir, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay programas gringos que tuvieron que incluir la situación en sus tramas. Entonces, por ejemplo, mi mamá, que es una loca de ver estos programas de abogados y policías, de repente es como, vamos por el individuo y se ponen el cubrebocas. O están en el juicio y tienen micas acrílicas, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí, tenían que... No, mira, yo soy muy fan de los talk shows gringos, ¿no? Y me acuerdo mucho. ¿Sí? Sí, para ver las noticias. Okay. Para ver las noticias de Estados Unidos, veo a los talk shows haciendo chistes de sus noticias. Okay. Es como consumo las noticias de Estados Unidos. Espera, tal vez estamos entendiendo talk show como algo distinto. ¿Qué es un talk show? Para mí, talk shows son como Stephen Colbert, Seth Meyers. No, güey. Cuate con un escritorio. No, sí, como un late night show. Sí, late night show, pero es un talk show. Sí, es un talk show, solo que en mi entendimiento de eso está Cristina, güey. Ok, claro, The View y... sí. Jerry Springer, decías, ¿no? Sí, tempranito. Sí. Exacto. Bueno, no sé si tempranito, eso es como... no importa, güey. Pero bueno, late night talk shows. ¿No? Y yo me acuerdo mucho, yo veía mucho uno que se llama Seth Meyers. Ese cuate se volvió loco en la pandemia porque grababa el programa desde el sótano de su casa. Digo, desde el... no el sótano. El ático. El ático de su casa.
Y tenían así como una pintura de un marinero. Ajá. Y la gente empezó a comentarle en YouTube de qué pintura más fea. Y decidió volver a la pintura un personaje en su programa. Claro. Y entonces el programa en un momento se volvió diálogos de él con una pintura. ¿No? El descenso a la locura absoluta, ¿no? O sea, Sí. Y eso era por todos lados, ¿no? ay, sí, sí fue una época en donde tuvimos que echar mano de cualquier recurso emocional o de entretenimiento, o sea, Sí, porque, pues digo, la gente estábamos volviéndonos locos. Para mí un ejemplo claro de eso, y medio lo tocamos un poquito la semana pasada, cuando empezamos a hablar un poco del caso China, ¿no? De que entró un poco esta onda es que fue culpa de los chinos, ¿no? Y empezaron a salir las teorías de conspiraciones de que los chinos la habían causado a propósito, o de que... Y en algunos lugares donde hay más población asiática, se volvió un problema serio Sí, claro. de racismo, de que la gente empezaba a perseguir a personas de raza china o a correrlos de sus casas o a no atenderlos en los hospitales. ya sabes que nunca falta, ¿no? O sea, solo un chispazo pequeño puede ocasionar estas cosas bajo cualquier pretexto. Sí, exactamente, ¿no? Y de pronto resulta que no hemos evolucionado tanto en los últimos 100 años, ¿no? Bueno, y eso pensando en los xenófobos, pero toda la gente que pensó que las vacunas traían chip, que Bueno, antes de las vacunas, lo primero que tuvimos fueron los antimáscaras. La gente que le parecía, ¿no? Que primero la gente que les decía que estaban en contra de su libertad. Sus derechos, eso de que lo obligaran a tener máscaras. Sí, sí. Y se inventaban problemas de salud. Es que yo no puedo usar máscara porque eso es malo para la salud y no sé qué. Híjole, yo creo que es un tema como que ya no se revisó a detalle. Pero el problema que yo encontré siempre con que la política fuera solo implementar mascarillas, era que la mascarilla tampoco era segura después de ciertas condiciones. Ok, y entonces sí. tenías al güey que usó una mascarilla en toda la pandemia. Ah, sí. No. O los que se iban a meter a un cuarto, 6 horas con Ajá. una mascarilla, ¿no? Ah, sí, y sí, es sí. como, no, tal vez esto no está ayudando todo lo que podría. Sí. Las mascarillas se tenían que... Sí. Tenías que cambiarlas en N. Tenían sus horas, su número de horas. ¿Te acuerdas que hubo acaparadores de mascarillas también? Sí. Güey, fue alucinante, o sea... Sí, no, bueno, yo me acuerdo, hubo un tiempo en el que yo tenía una mascarilla que era literalmente tela cortada, ¿no? O sea, de que era una tela gruesa, sí. ¿no? Que sí hubiera servido, pero era hecha así totalmente. Sí. Porque las N95, que aprendimos que era una mascarilla N95, ¿no? Y las N2 y no sé, nos aprendimos eso, los modelos no estaban disponibles durante unos meses. No, pues yo de hecho la primera mascarilla que compré, entré a una farmacia y le digo a la señora, disculpe, ¿tiene cubrebocas? Y me dice, solo industriales. Y entonces ahí me tienes con un cubrebocas. ¿Los de para, Vidas? para cemento, ¿no? O sea, de estos- atendiendo el café. Híjole, sí, ¿no? Pero entonces sí, o sea, por otro lado, o sea, hubo esa gente que acaparó, pero había gente que le parecía insultante que tuvieran que usar mascarilla, ¿no? Gente, por ejemplo, como el señor presidente AMLO, Hijo, mano. que a mí siempre me intrigó mucho porque no quería usar mascarilla. Y creo que el problema es que la palabra tapabocas, él la asociaba con censura. ¿Crees que sea así de elemental? Porque tuvo una frase en la que dijo, usaré tapabocas cuando acabe la corrupción o algo así como... Señor, esto es un virus, ¿no? No es que quiero que te calles, digo, quiero que te calles, pero eso no es el momento para... No es sobre que te calles. Si quieres, ahorita vamos a política porque hay que tocarla. Sí. ¿no? Pero hubo otro tipo de situaciones que, no sé, fueron muy duras para el ciudadano de a pie. Y para mí creo que fue la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, cierto, sí. Otro ejemplo de que el mundo no estaba bien, ¿no? Sí. Cancelaron los Juegos Olímpicos, no se habían cancelado desde la Segunda Guerra Mundial. Y además, a mí yo empecé este episodio hablando de una coincidencia sobre un cuento que escribí y terminó publicándose el año en que esto empezó. Ajá. Pero bueno, para los locos del anime, Akira, la emblemática película, está ubicada en 2020 en Japón, donde están por ocurrir los Juegos Olímpicos y ocurre una desgracia. Sí.
Spoilers por una película de hace 40 años. Sí. Entonces, Spoilers, Tokio queda destruido al final de Akira. ¿No? Entonces, pues es muy... No, salvan Tokio, pero probablemente no se realizan las Olimpiadas porque se echan el estadio. O sea, porque además yo tengo ese recuerdo de las Olimpiadas de Tokio, de que haber dicho 2019 o enero 2020 incluso, haber dicho, no es que además, después del desastre que fueron las Olimpiadas de Río, Sí. la corrupción de Rusia, la corrupción de Brasil, al fin vamos a tener unas Olimpiadas ejemplares, todo lo que se están haciendo los japoneses se ve padrísimo. Y sí, ¿no? pero la vamos a ver un año o dos después, Exacto, ¿no? yo me acuerdo de haber visto esos pósters con Goku, con el traje del equipo olímpico japonés, ¿no? Sí. ¿No? Y que los estadios causar listos, los hoteles estaban preparados, tenían preparado una inauguración con drones y luces en vez de fuegos artificiales para no causar contaminación, ¿no? Y bueno, lo veríamos después, pero más bien terminó siendo un evento medio triste. Sí, es bastante deprimente porque se hicieron en 2021, aún bajo guías de seguridad muy estrictas. Sí, públicos. Sí, Sí, pero bueno, el gesto para el mundo también fue muy duro, porque hay gente que ve en este tipo de eventos como cierta esperanza, cierta unidad, pues de pronto... Sí, gente que las marca, ¿no? O sea, contamos nuestro tiempo con ciclos olímpicos, ¿no? O sea... Sí, ¿no? Es verdad. No, bueno, ya en el mundo ya no pasaba, pero yo, mi infancia, cuento los personajes que me introducía Ponchito cada Olimpiada, ¿no? O sea... Sí. ¿no? Era realmente importante para nuestro desarrollo, nuestra forma de medir el tiempo, ¿no? Yo creo que todavía eran estandartes de cierta inocencia. Sí, exacto. Entonces, sí, algo tan romántico como las Olimpiadas fuera cancelado nos dio en el corazoncito. Sí. Entonces, sí, ya hablando de corazones rotos, pues nos pasamos a política. Bueno, deja ver nada más si hay algo aquí que no hemos tocado. Sí, claro. Lo de Zoom y Skype. Claro, sí. Siempre hablamos de tecnología, ¿no? De cuando hablamos, bueno, nos gusta cubrir cómo ha evolucionado la tecnología en este siglo. Y antes de la pandemia, ya existía tecnología para hacer llamadas por internet, ¿no? Y era Skype, ¿no? Yo la recuerdo no sé, desde que mi hermana se fue a hacer un semestre a Estados Unidos, en la universidad. Fue a la Universidad de Santa Bárbara. Y eso habrá sido desde el año 2006 o 2007. Me acuerdo haber tenido una llamada por Skype. Fue ahí donde conocí Skype. Era una porquería, se caía, se veía horrible, ¿no? Pero logramos comunicarnos sin tener que pagar llamadas de larga distancia, ¿no? Y desde entonces, pues, ella que viajó mucho y estudió fuera, ¿no? Skype fue parte esencial de mi relación con mi hermana, ¿no? Durante muchos años. Entonces, yo skypeaba, o sea, deja tú usar Skype, yo usaba Skype como verbo. O sea, Sí. No, o sea, ya para muchas personas skypear era un verbo y era algo común. Y llega la pandemia y entonces, si a alguien le va a ir bien con la pandemia, son a los que tienen la aplicación más famosa de videollamadas por internet. Y fue lo contrario, colapsó Skype. Y salió esta cosa que nadie conocía, que era Zoom. Y se volvió el rey de las llamadas por internet. Es curioso porque ya muchas aplicaciones tenían prestaciones de este tipo. Yo me acuerdo haber hecho esto por Facebook, por ejemplo, sí, ¿no? y WhatsApp. Pero bueno, Zoom debe de haber ofrecido una alternativa con ventajas. Yo creo que era la conferencia, que la conferencia en Skype era muy complicada. Cierto. En cambio, eso de que te mandan el link y entras y exacto, ¿no? alguien lleva... Exacto, en Skype tienes que hacer la llamada uno por uno. Te tiene que conectar la persona que inicia la llamada. Sí. Entonces eso era muy poco eficiente para las conferencias o para dar las clases de línea, porque eso fue la otra cosa que eventualmente se tuvo que hacer. No, manches. Mi madre, que es maestra, sufrió de una forma horrenda eso de dar... bueno, nuestro amigo Eduardo, que también nos escucha, él era maestro, mi madre por no ser maestra de universidad. Lalo era maestro de secundaria. No, y a ver, lo revisamos el año que entra o hasta el otro, no estoy seguro. El siguiente, ¿no? Es 2021. Sí. Pero pudo haberse hecho de manera más casual. O sea, yo entiendo la importancia de mantener la educación activa, pero tal vez de pronto hubo unas exigencias que fueron ridículas para las condiciones en las que estaba ocurriendo esto. Para maestros y para estudiantes. Sí, claro. Pero el hecho es que hasta la fecha se sigue sintiendo el efecto. O sea, mi madre, maestra de universidad, le quedó muy claro y cuando le empezaron a llegar los alumnos que
pues, cosas que se supone que vieron en la prepa, pero no la vieron, no aprendieron nada. Y yo te diría que yo, a lo largo de mi historia con el café, he tenido alrededor de 50 empleadas. Vivo en este momento una de las crisis más fuertes a nivel humano, porque estoy trabajando con las chicas que hicieron secundaria prepa, el switch, en pandemia, y tienen una cantidad de limitaciones emocionales gigantesca, nunca vista. Ok, sí, totalmente. Sí, y sí, pero sí, esa fue otra de las crisis que estaban ocurriendo en ese momento y que los gobiernos estaban preparados para... Nadie. Ajá, sí, o sea, la Secretaría de Educación Pública en México, que siempre ha sido mala y limitada y no obstruida, tenía ni idea, ¿no? O sea, y además, o sea, en México, piensas en México, donde, pues, el internet de las casas, de las familias humildes es malo. cuando lo hay. Cuando lo hay, ¿no? Y imagínate, tienes 3 hijos en 3 grupos diferentes. No tienes 3 computadoras. No tienes 3 computadoras y no tienes el ancho de banda para 3 videollamadas al mismo tiempo. Sí. Entonces era una cosa realmente desastrosa. Por eso te digo, yo lo vemos el año que entra, si quieres, pero yo pienso que se pudo haber hecho como de forma más casual, más humana. Vale, pues sí, totalmente. Pero pues sí, pasemos a la política porque hacer las cosas de forma humana no es su especialidad. Venga. Hay 3 figuras políticas que creo que es importante ver cómo las tocaron la pandemia, ¿no? Que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente de México y tristemente el hombre más poderoso del mundo, Reájale. ¿no? Claudia Sheinbaum era nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México. Yo me acuerdo estar hablando con mi hermana y su esposo, que es alemán. Los primeros semanas de la pandemia, los primeros meses de la pandemia, ver la conferencia de Claudia Sheinbaum, que hacía una conferencia, no me acuerdo si es diaria o semanal, donde daba la actualización, ¿no? Sí. Y pues mi hermana y su esposo son científicos, ¿no? Les pareció, ¿no? Y me acuerdo él viendo a Sheinbaum y viendo las conferencias de López Obrador, y le pregunta a mi hermana, ¿cuántos se tienen que morir para que ella sea la presidenta? Por lo menos, porque ella por lo menos sabe de lo que está hablando. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Porque había un contraste bien fuerte entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, por lo menos en 2020. En 2021 vamos a hablar que tiene un cambio muy, muy dramático. Lo que te digo, siempre es muy fuerte como cuando ya están en el lugar, son otros sujetos. Sí, pero ella tiene un cambio dramático en 2021 después de las intermedias. Ok. Pero en 2020 era muy interesante ver a Sheinbaum, mientras que López Obrador decía cosas como la pandemia nos va a caer como anillo al dedo para afianzar la cuarta transformación. O nuestra integridad moral nos protege Exactamente. de enfermarnos. Exactamente, ¿no? Cosas así. Sheinbaum hablaba de cuántas camas están disponibles, cuántos respiradores tenemos, Los hospitales, dónde estamos repartiendo oxígeno, en qué kioscos se está repartiendo oxígeno para la gente con respirador, sí. ¿no? Cuáles son los programas para repartir respiradores a casas. López Obrador, hay una imagen que para mí es fundamental de López Obrador en la pandemia. En 2019 a 2021, el gobierno mexicano estaba haciendo eventos conmemorativos de los 500 años de la conquista de México. Sí. Y hubo un evento en Palacio Nacional con pueblos indígenas en los que a López Obrador le hicieron una limpia. Sí, es verdad. Y a esta imagen de una mujer curandera que hace limpias, haciéndole la limpia a López Obrador, ella con tapabocas y él no, ¿no? La mujer que cree en realinearte el alma y el aura y lo que crean las personas que hacen limpias. Sí, no creo que crean en Ajá, bueno, no pero, importa. Traía tapabocas y el presidente de la nación no. Claro. ¿No? Porque este tipo, creo que hubo una cuestión muy rara entre los hombres de la política que creían que el tapabocas los hacía ver débiles. Sí, como figura de autoridad o como figura de poder, tú no podías, de acuerdo a esa visión, mostrar que eras vulnerable a eso que estaba matando. Que tenías miedo, ¿no? Ajá. No, o sea, por ejemplo, hay un video era un presidente, el de Bielorrusia, que es un dictador loco, en pleno 2020 organizando juegos de hockey. Y le preguntan sobre el virus y dice, ¿cuál virus? Yo no veo a ningún virus.
Pues no, señor, son microscópicos, ¿no? Ese era el nivel de ciertos, ¿no? Los strongman, ¿no? Sí. Políticos. Y López Obrador se alinea un poco en esa, ¿no? Quien también se rehusó a usar tapabocas en público era Donald Trump. Cierto. ¿No? Quien también era alguien totalmente, como lo platicábamos, es alguien totalmente anticiencia, ¿no? Que la idea de que un científico te diga lo que tienes que hacer le parecía tremendamente ofensivo, hasta el punto de que sus seguidores hoy en día aún quieren que arresten al equivalente de los Estados Unidos de Gatell. A Combi, no me acuerdo cómo se llama el equivalente, el pobre encargado de salud de Estados Unidos que le tocó la pandemia. Gente trompista hasta el día de hoy consideran que debió haber sido arrestado y, bueno, mandado a la silla eléctrica. Porque eso de que un tipo con ideas científicas ande promoviendo valores antiamericanos como usar mascarilla, les parecía deslizable. Porque esa era su cosa, eran terriblemente anti-intelectuales, ¿no? Anticiencia. Y este evento en el que los confrontan con la verdad científica y se vuelven aún más violentos y radicales, ¿no? Ajá, es lo que te decía el programa pasado. El gran golpe que esto trajo a las sociedades fue ese, revelar que a nivel civil la gente puede creer lo que su emocionalidad, lo que su brújula moral les diga que va con eso, y la evidencia no pesa nada. Claro. Sí, no. Te voy a dar otro ejemplo. No te lo había platicado cuando estábamos haciendo la preparación para este programa. Ajá. Pero creo que hay dos figuras más importantes, también muy importantes, por lo menos para el contexto mexicano, que hay que hablar de cómo los radicaliza la pandemia. A ver. En México es Ricardo Salinas Pliego. Ah, sí. Salinas Pliego, cuando le dicen que tiene que cerrar las tiendas Electra y los bancos aztecas, se vuelve loco, ¿no? Dice, no podemos cerrar, no podemos dañar la economía, no podemos dejar que este comunista nos obligue a hacer estas cosas. Sí. Y eso es el inicio de lo que estamos viendo hoy en día en México, donde Salinas Pliego se está volviendo una figura fundamental en la ultraderecha mexicana. Sí, el referente de oposición, digamos. Exactamente, ¿no? Salinas Pliego, era siempre ha sido un empresario de derecha muy católico, muy ¿no? Sí. Pero la pandemia lo volvió activamente, mucho más activo en la política, porque le pidieron que cerrara las tiendas Electra, ¿no? Porque si no puedes comprar, si la gente no puede comprar sus refrigeradores a 1000 pagos. Exacto, iba a decir 18 mensualidades, pero sí, probablemente son más. Sí, porque pagan semanalmente durante sí, cierto, son semanales, ¿verdad? Sí. Híjole, qué horror, las tiendas Electra. No compren Electra, si usted escucha esto. Si usted tiene oportunidad, no compren Electra. Exactamente. Y del otro lado de la frontera fue también el evento que radicaliza a Elon Musk. Ah, sí, es verdad. O sea, Elon Musk antes de la pandemia era el cuate que hacía coches eléctricos. ¿No? Todavía un poco esta figura visionaria. Ajá, exacto, medio nerd, ¿no? Que quería hacer cosas, viajes en el espacio. Y después de la pandemia, es un supremacista blanco. Sí. ¿No? O sea, el cuate se volvió totalmente, o sea, es un blanco de familia sudafricana. Ya lo traía ahí, pero se volvió abiertamente nazi. ¿No? Pues tú acuérdate en la segunda elección de Trump. Exactamente. Sale a tirar un saludo nazi. Saludo romano, sí. Sí. Saludo nazi, romano. Sí, tienes razón, es un eufemismo para decir saludo nazi. Sí. O sea, se lo inventaron diciendo que venía de Roma. Sí, pero es una patraña. Es una patraña que inventaron los fascistas en Italia en los 30. Sí, tienes razón. Y es lo que es, ¿no? O sea, está financiando también a la ultraderecha en Alemania y a la ultraderecha en Sudáfrica, ¿no? El cuate se volvió un nazi. Sí. Totalmente un nazi, o sea, la definición más literal de la palabra. Y eso fue alguien que quedó encerrado en su mansión viendo cómo la gente no compraba coches porque había pandemia y decidió volverse de ultraderecha. Y eso le pasó a mucha gente, pero estos dos personajes fueron peligrosos porque eran ricos. Sí, que además, bueno, siempre se piensa que el tema de la ideología está movido solo por los valores de las personas, tal. No, normalmente hay un interés económico grande en el impulsar ciertos valores, ¿no? Sí, claro, totalmente, ¿no? Pero sí, eso fue, la radicalización fue tremenda porque, pues sí, o sea, al mismo tiempo, pues, están estas gentes, volviendo a Trump y a López Obrador, que eran gente que se habían hecho exitosos políticamente de negar la realidad.
Sí. ¿no? Paradójicamente Obrador también. Sí. O sea, por eso digo, lo estoy poniendo juntos. O sea, los dos se habían hecho exitosos negando la realidad. Ya, ¿no? ya. O sea, esas son noticias falsas, yo tengo otros datos. Es la misma línea de pensamiento, ¿no? Y entonces Trump, por ejemplo, dijo, cuando alguien le dice, es que Estados Unidos es el país con más muertos por COVID, dice, no, es que somos el país que está haciendo más pruebas. Si no hiciéramos pruebas, no tendríamos tantos enfermos. Y es como... Pero fíjate lo fuerte que es, ¿no? Porque si tú te vas en banda o estás medio alineado con esa visión, le compras el argumento. Sí, y gente le empezó a comprar el argumento, ¿no? Bueno, también en algún momento dijo, bueno, si estamos desinfectando las cosas con cloro, ¿por qué la gente nomás no se inyecta cloro? Y sí empezó a haber gente que bebía cloro. Yo conozco gente muy cercana que bebía agua con cloro. ¡Qué horror! Ajá, o sea, también creo que esto rompió algunas familias, ¿sabes? No, bueno, sí, ¿no? Totalmente. O sea, yo quería platicarlo en 2021. Vamos a hablar más de las vacunas. Pero yo también tuve gente muy cercana a la que perdí porque... De pronto hay un choque ideológico que no viene de una cosa personal, ¿no? Sí. O sea, y es que esa es la cosa. O sea, creo que a mí lo que más me duele de este tipo de cosas es que no puedes pretender que es algo aislado, algo aparte, ¿no? Sí, que lo puedes separar de. Todos conocemos a alguien que murió en la pandemia. Sí. ¿No? Conocemos o gente cercana o gente lejana o gente muy importante para un amigo, ¿no? O sea, Sí. ¿no? Padres, amigos, o sea, aún en nuestra generación que decimos, sí, la gente de 30 años era la gente a la que no le iba a pagar, éramos jóvenes. No, sí, no. Pero entonces, ¿qué importa? Padres, amigos, maestros, ¿no? Todos conocimos gente que se murió, ¿no? O gente que no está bien, que nomás diga, sí, pero a mis posiciones políticas o a mis intereses económicos no me conviene. Y lo niego con esa frialdad. Y voy a decir, el problema es que hacemos demasiadas pruebas. Ajá. Era una cosa que hasta el día de hoy a mí me causa una reacción emocional muy fuerte, ¿no? O sea, que alguien diga, el COVID no fue importante. No, claro que sí, güey, ¿no? Y no seas idiota. Y por ese tipo de cosas murieron millones de personas, ¿no? Que lo que te digo además es como, qué afortunados fuimos de poder llegar a una vacuna, de poder, o sea, si lo hubiéramos tenido que pasar por la vía, llamémosle natural, la vía orgánica. Sí, la inmunidad de rebaño. Vaya que la habría, que ahorita lo veríamos muchísimo peor, ¿no? Sí, digo, hicimos alguna vez la broma de qué apocalipsis tan aburrido, yo quería Mad Max, pero sin vacunas hubiéramos acabado como Mad Max eventualmente. O sea, ¿quién sabe, no? O sea, habría que ver, pero sí el panorama para nada habría sido ni tan eficiente para terminar, ni pues ni tan alentador, habría muerto mucha más gente. Exactamente, el saldo habría sido mucho más terrible, sí, ¿no? Sí. Y sí, o sea, yo sí creo que vivimos en un mundo en el que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, yo sí, totalmente, cuando hablo con la gente y estamos haciendo memoria, digo, ¿eso fue antes de la pandemia o eso fue después de la pandemia? Sí, ¿no? es nuestro marcador de la adultez, ¿no? Exactamente, o sea, realmente es un antes y un después, o sea, a ti ya ese cuate no lo he visto desde antes, desde la pandemia, antes de la pandemia no lo he visto, ¿no? O sea, gente así como viejos amigos, viejos conocidos, no lo he visto en el tiempo después de la pandemia, ¿no? Sí, es muy fuerte. Sí, nos cambió para siempre. Sí. Y no sé cuánta gente aprendió la lección. No, ninguna. No, ninguna, porque además no es una cosa que puedas sostener en el tiempo, no tiene los rasgos patentes que te permitan decir, ante esta situación la sociedad va a tener un comportamiento nuevo. Al contrario, te deja saber que si vuelve a pasar una cosa así, nos vamos a enfrentar a estos mismos conflictos y tal vez a peores, porque la gente que no cree, la gente que rechaza, ya está condicionada a rebelarse, ¿no? Sí, por ejemplo, yo en mi cabeza también lo pensaba un poco como la gente que no está entendiendo esto, es gente que tiene un pensamiento mágico, ¿no? Un pensamiento un poco científico que no cree en la... Pero eso es consecuencia de la... Sí, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo en 2021, bueno, de 2020 a 2021, el Papa Francisco sale a decir, vacunarse es un acto de amor, ¿no? Para decirle a la gente, o sea,
no te pido desde la ciencia, te pido desde los sentimientos como figura religiosa que tengas tantita solidaridad humana, ¿no? Sí, y bueno, la fortuna de tener a un individuo con el criterio suficiente para llevar un mensaje así. Exacto. Porque otro tipo de líder religioso sale y te dice, eso es del diablo. Sí, que los hubo. Claro. ¿No? Los predicadores de los Estados Unidos crearían una nueva era que sería la de los antivacunas. Sí, sí. La cual vamos a analizar con más tiempo la próxima semana, cuando vemos el 2021. Ya que haya vacuna. Las secuelas de la pandemia. Bueno, seguía habiendo pandemia en 2021, Sí. ¿no? Y vamos a ver cómo lentamente empezamos a salir del lodo, ¿no? Pero eso será la próxima semana. Hasta entonces, les deseamos que tengan muy buenas tardes, muy buenos días, muy buena noche. Gracias por habernos escuchado. Hasta luego.